Si estás tomando Ozempic o cualquier GLP-1 y nadie te habló de la pérdida de músculo, entonces tenés que mirar este video. Estudios recientes muestran que hasta el 25% del peso que se pierde con GLP-1 puede ser músculo y no grasa. Y esto es un problema serio, porque el músculo no es solo estética. El músculo es tu metabolismo, es tu salud a largo plazo. Es lo que determina cómo va a responder tu cuerpo en los próximos 10, 20, 30 años. Hoy te explico por qué pasa esto y exactamente qué puedes hacer para evitarlo. Soy Gloria de Metromed Health en Memphis, Tennessee, y esto es algo que yo reviso con todos mis pacientes antes de empezar un GLP-1. Entonces, hablemos de por qué perdés músculo con el GLP-1. Entonces, explicar el mecanismo es simple y quiero que quede bien claro en este video antes de que hablemos de las soluciones para no perder ese músculo. Entonces, acordate que cuando tú comes menos, que es lo que hace el GLP-1, dentro de todo tus porciones van a ser más chicas, tu cuerpo necesita agarrar energía de algún lado. En el mundo ideal sería que la saque esa energía de la grasa. Y en parte es lo que hace. Pero si a tu cuerpo no le das la suficiente proteína y si no le das a tu músculo una razón de existir, el cuerpo empieza a descomponer el músculo para usarlo como energía. Y esto le decimos catabolismo muscular. El catabolismo muscular le decimos que es silencioso. Y vemos que la báscula, la pesa o como le digas la balanza, baja. Pero lo que estás perdiendo no es lo que quieres perder. Estás perdiendo músculo en vez de grasa. Hay un término que utilizamos en inglés que decimos skinny fat. Pero lo que también se habla es de lo que le decimos la obesidad sarcopénica. ¿Y qué quiere decir la obesidad sarcopénica? Quiero hablarte de un término médico que muy pocas personas conocen, pero que describe exactamente lo que le pasa a mucha gente que hizo dietas restrictivas o perdió peso rápido sin un plan. Se llama obesidad sarcopénica. Sarcopenia significa pérdida de masa muscular y la obesidad sarcopénica es cuando una persona tiene exceso de grasa corporal, pero al mismo tiempo tiene muy poca masa muscular. Puede tener un peso que parece normal en la balanza, en la báscula, pero inclusive verse delgada, pero tiene por su composición corporal lo que le decimos obesidad sarcopénico. Entonces, en este caso los pacientes tienen mucha grasa y poco músculo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Los pacientes llegan a ese punto a través de muchos años de dietas restrictivas, sin suficiente proteína, pérdida de peso rápida, sin entrenamiento de fuerza. Exactamente lo que te puede pasar con un GLP-1 sin un plan correcto. Es importante hablar que la persona que tiene obesidad sarcopénica tiene un metabolismo significativamente más lento de alguien de su mismo peso, pero que tiene más músculo. Esto significa que a ese paciente cada vez le va a costar más y más y más perder peso y le resulta más fácil volver a subir. Este ciclo exactamente es lo que queremos evitar en Metromed. Por eso siempre ponemos énfasis en la preservación de masa muscular, el quemar grasa y generar músculo. El músculo siempre con un GLP-1 tiene que ser el centro de la estrategia. Recordemos que el músculo es un tejido activo, la grasa no es activa. Entonces, quiero que entiendas algo que cambia todo. El músculo es un tejido metabólicamente activo, la grasa no, como lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, quiere decir que tu músculo, cuanto más músculo tenés, más calorías en reposo quemás. ¿Qué quiere decir? Pensemos, yo siempre doy el ejemplo de mis pacientes en un fisiculturista que está lleno de músculo. ¿Por qué tienen que continuamente comer y comer y comer? Claro, comen limpio y sano, ¿ok? Para mantener el músculo. Porque ese músculo que tienen es metabólicamente activo. El músculo también sirve para tener más receptores de insulina y estabilizar el azúcar en sangre. Entonces, tener más músculo sirve para varias cosas. No solo te sube lo que es el Basic Metabolic Rate, que es la cantidad de calorías que tú quemas en reposo, pero también ayuda a estabilizar la insulina y la glucosa en sangre. Entonces, combinando esas dos cosas, obviamente hace que tengas una longevidad y un peso saludable. En cambio, la gente, la grasa, ¿no? Solo quema 2 o 3 calorías, ¿no? Por día. Es un tejido realmente que no es activo. Entonces, pensalo así, una persona con 5 kilos más de músculo quema entre 50 y 75 calorías más por día. Y eso sin hacer nada. Entonces, comparemos los dos tejidos, ¿no? Entonces, si tú tienes músculo, tú vas a estar quemando más o menos entre 10 o 15 calorías, más o menos,
en reposo, ¿no? Por día. En cambio, cada kilogramo de grasa quema entre 2 o 3 calorías por día. Eso se traduce a más o menos unas 2000 calorías o lo que sea por mes. Imagínate lo que se traduce eso por año. Entonces, tenés un tejido que es muchas veces más activo que lo que es la grasa y por eso es importante tener más músculo, porque justamente acelerás el metabolismo cuanto más músculo tenés. Entonces, cuando tú tenés más músculo, tu BMR, tu Basic Metabolic Rate, es más alto y cuando tú tenés mucha grasa, tu Basic Metabolic Rate es bajo. Entonces, tú no quemas calorías estando en reposo. Por eso es sumamente importante cuando usamos estos GLP-1s preservar el músculo, el tejido activo. Tenés que tener una estrategia para preservarlo, porque de nada nos sirve que tú pierdas peso y tengas obesidad sarcopénica, que es que estás lleno de grasa. Porque en términos de longevidad, eso no tiene sentido, estar lleno de grasa. Entonces, el número en la balanza, en la báscula, si no analizamos la composición corporal, no nos dice nada. Porque tú puedes estar en un peso normal y estar lleno de grasa. Tu riesgo cardiovascular a largo plazo, tu riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular sigue siendo altísimo. Entonces, es sumamente importante que tú mantengas tu músculo cuando estás usando un GLP-1. Entonces, establecimos que básicamente cuando uno tiene músculo, estamos hablando de un tejido que es activo, que quema más calorías en reposo, que tiene un BMR mejor, ¿no? Y que nos mejora la sensibilidad a la insulina, como hablamos, ¿no? Y que obviamente tenemos lo que es la grasa, que nos enlentece el metabolismo, nos genera una peor sensibilidad a la insulina y obviamente nos sube el riesgo de lo que es la obesidad sarcopénica. Entonces, hablemos de las dos estrategias que podemos utilizar para mantener el músculo cuando estamos en un proceso de pérdida de peso y sobre todo un proceso de pérdida de peso que a veces puede estar mejorado con un GLP-1. Entonces, primero yo siempre doy un ejemplo a mis pacientes y les digo, cuando tú vas al gimnasio, ¿dónde está la gente que está en forma? ¿Está en la caminadora o está haciendo pesas? Y la respuesta siempre es la misma. Se ponen a pensar y me dicen, ay sí, están haciendo pesas. Y esa es la realidad, es que el cardio siempre va a quemar calorías cuando tú lo estás haciendo, ¿no? Entonces, la máquina mismo te va a decir, ay, bueno, quemaste en una hora 200 calorías, 300 calorías, ¿no? Entonces, quema mientras tú haces. Y cuando uno frena, uno se baja de esa caminadora, de esa escaladora, lo que sea, se frenó la quema de calorías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de fuerza, estamos levantando pesas, estamos haciendo pilates o estamos haciendo inclusive trabajo de fuerza con nuestro propio peso, lo que termina pasando es que tú no solo seguís quemando calorías cuando haces el ejercicio, pero sino que seguís quemando calorías después. Y eso porque tu cuerpo va a estar tratando de reparar y reconstruir ese tejido muscular y ese efecto se llama el efecto EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, o sea, consumo excesivo de oxígeno post-ejercicio. Entonces, lo que pasa es que cuando tú haces pesas, tu metabolismo queda elevado por hasta 24 o 48 horas después, porque tu cuerpo está básicamente reponiendo, mejorando, arreglando ese tejido muscular al que tú le creaste como pequeñas lesiones, por decirlo de una manera. Entonces es muy importante recordar que el cardio quema calorías cuando lo estás haciendo, pero no quema calorías después, pero con el levantamiento de fuerza tenemos el proceso EPOC que pasa después que terminamos. Entonces, yo no estoy diciendo que el cardio es malo, no quiero que los pacientes se piensen eso. El cardio obviamente es bueno para los procesos cardiovasculares, mentales, para la circulación. Si sos un paciente que estamos tratando de generar recomposición corporal, lo que vamos a elegir es que tú hagas 2 sesiones de 45 minutos de pesas o una sesión de 20 minutos de pesas por día bien hecha. Entonces, eso es lo que vamos a elegir. Y como digo, no tiene por qué ser pesas, puede ser un ejercicio como pilates o algo así donde se esté trabajando en la musculación, puede ser de alto impacto, bajo impacto, no importa, lo que tú decidas, ¿ok? Entonces esa es la estrategia número 1, vamos a ir al gimnasio y vamos a hacer ejercicios de fuerza para mantener ese músculo y no ponernos y tener obesidad sarcopénica cuando terminemos con el GLP-1. Y ahora la estrategia número 2. Y la otra es proteína, como lo había hablado anteriormente. Tenés que estar comiendo unos 125, 150 gramos de proteína por día.
Entonces, los batidos sí son una herramienta válida, pero como yo siempre hablo, lo que queremos hacer nosotros y promover es comer limpio, con menos procesados. Los batidos, etcétera, son procesados. No quiero decir que está mal, porque es muy difícil a veces llegar a los 125, 150 gramos, entonces yo se lo permito a mis pacientes, pero siempre les digo y les muestro un gráfico donde les muestro dónde está la proteína y cuáles son las fuentes de proteína mejores, ¿no? Que pueden ser todo lo que es carne, pollo, pescado, mariscos, el brócoli tiene mucha proteína, huevos, etc. Entonces, ¿qué importa cuando estamos haciendo un proceso de pérdida de peso, sobre todo con GLP-1? Importa que te miren la composición corporal para asegurarse de que no termines con obesidad sarcopénica, bajar el porcentaje de grasa corporal a un nivel aceptable y que mantengas tu músculo. Entonces, este video te mostramos un poco la importancia de cómo preservar tu músculo con GLP-1, qué hacer, por qué es importante y esperamos que te haya servido. Si quieres hacer una cita con nosotros, podés hacer clic en el link. Estamos en Estados Unidos y ofrecemos servicios de GLP-1, metabolismo, hormonas en Memphis, Tennessee y en 12 estados.